Rosario Castellanos, la mujer que sabía latín. Este 25 de mayo de 2022, Rosario Castellanos cumpliría 97 años, y esta infocápsula es un pequeño homenaje al trabajo de esta gran creadora literaria. Sirva esta conmemoración de su nacimiento para invitarlos a conocer o a revisitar la interesante obra de esta gran mujer que sabía latín. Rosario Castellanos. Primeros años. Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. De inmediato fue llevada a Comitán, Chiapas, donde vivió toda su infancia. Su madre, Adriana Figueroa Abarca, era ama de casa, y su padre, César Castellanos Castellanos, se dedicaba a los negocios de la plantación de café y del ingenio azucarero. Con la reforma cardenista se perdieron muchos de los territorios paternos. Parte de las tierras conservadas fueron heredadas a Rosario cuando sus padres murieron, pero ella decidió devolverlas a los dueños originarios, los indígenas. El interés por los pueblos indígenas surgió por la convivencia con su nana Rufina, celtal, quien le contaba las historias de su pueblo y le hablaba en su lengua materna. Además, en la sociedad comiteca los hijos de los patrones tenían, además de sus juguetes, una niña o niño indígena que les hacía compañía. A Rosario Castellanos la acompañó María Escandón hasta su casamiento. Otra experiencia de infancia que marcó vida y obra de la escritora fue la muerte de su hermano menor Benjamín a los 7 años, pues no solo implicó la pérdida de un ser querido, sino porque sus padres hubieran preferido no perder al varón de la familia. Adolescencia y juventud. A los 16 años se trasladó al Distrito Federal para estudiar la secundaria, donde se hizo amiga de la poetisa Dolores Castro. Posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM, pero de inmediato se cambió a la carrera de Filosofía en las instalaciones del Caserón de Mascarones en la colonia Santa María la Ribera. A los 18 años comenzó a publicar en la revista antológica América, que dirigían Marco Antonio Millán y Efrén Hernández. Formó parte del grupo de los 8 poetas mexicanos, en el que se encontraban Dolores Castro, Javier Peñalosa, Alejandro Avilés, Octavio Novaro, Efrén Hernández, Honorato Ignacio y Roberto Cabral del Hoyo. Se le considera parte de la generación del 50, junto a Jaime Sabines y Carlos Fuentes. En este grupo comenzó a reflexionar de manera crítica sobre la mujer mexicana y la presencia indígena, figuras invisibles en la época. Después de la licenciatura, obtuvo el grado de maestra en filosofía en la UNAM con la tesis sobre cultura femenina, en la que reflexiona sobre la marginalidad de las contribuciones literarias, artísticas y científicas de las mujeres a la cultura occidental. Vida adulta. Graduada de la maestría, obtuvo una beca en el Instituto de Cultura Hispánica para estudiar un posgrado sobre estética y estilística en la Universidad de Madrid. Su libro, Cartas a Ricardo, recoge la experiencia del viaje en barco y su estadía en la capital española. Ahí se acercó a la mística a través de Santa Teresa y San Agustín, lo cual inspiró la obra Presentación al Templo. Ya de regreso dirigió el Instituto Chiapaneco de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Formó el grupo de teatro guiñol Celtal Solsil, Teatro Petul, para el que escribía guiones, cuyos temas eran la alfabetización y la difusión de la higiene dental, entre otros. De 1958 a 1961, redactó libros de texto en el Instituto Nacional Indigenista de México. En 1958 se casó con el filósofo Ricardo Guerra, con quien tuvo 3 hijos. Los 2 primeros murieron y dedicó su obra Lívida Luz a su hija fallecida. Gabriel, el tercero, es mencionado frecuentemente en sus textos. De 1961 a 1966 fue jefa de Información y Prensa en la UNAM, con el rector Dr. Ignacio Chávez. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre 1962 y 1971, impartió clases de literatura comparada, novela contemporánea y seminario de crónica. Durante su estancia en Chiapas impartió clases en la Facultad de Leyes. De 1966 a 1967 fue invitada a dar clases en las universidades de Wisconsin y Bloomington. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, a la par de su labor diplomática, también impartió clases de literatura iberoamericana. Rosario Castellanos se divorció en 1971. Al poco tiempo fue nombrada embajadora en Israel, el último de sus cargos que combinó con el periodismo cultural y con la docencia.
En su discurso de nombramiento expresó ideas que podrían considerarse como el punto de partida del feminismo en México, pero no tuvo tiempo suficiente para desarrollar esa nueva faceta. Desafortunadamente, la escritora falleció el 7 de agosto de 1974 mientras intentaba encender una lámpara después de bañarse. Poesía. Los primeros poemas publicados por Castellanos fueron escritos en la Ciudad de México y enviados a publicaciones chiapanecas como El Estudiante. Sus dos primeros libros fueron Apuntes para una declaración de la fe y Trayectoria del polvo. Después siguieron De la vigilia estéril y El rescate del mundo. En ellos evoluciona de una perspectiva poética ensimismada hacia aspectos y personajes marginales y marginados de su realidad. Poemas 1953-1955, Al pie de la letra y Lívida luz marcan una transición de lo intimista a lo social. Materia memorable y En la tierra de en medio concentran algunos de los poemas más conocidos de Castellanos, como Memorial de Tlatelolco, Bella dama sin piedad y Valium 10. Sus poemarios fueron reunidos en el libro Poesía no eres tú. Se considera que su obra poética es una indagación constante sobre la condición humana, con especial énfasis en la femenina. Prosa. Balún Canán fue la primera novela de Rosario Castellanos y recibió el Premio Chiapas. Es un texto con rasgos autobiográficos que tiene como trasfondo el ámbito social, el racismo y clasismo de la sociedad chiapaneca. Nos adentra en la vivencia íntima de un ser que está por perder la inocencia ante la crudeza del mundo y da cuenta del proceso histórico durante el periodo de Lázaro Cárdenas y su reforma agraria. A esta novela se ligan Ciudad Real, colección de cuentos que recibe el Premio Javier Villaurrutia, y Oficio de Tinieblas, galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, para formar el ciclo de Chiapas, cuyo tema central es la problemática y el multiculturalismo del Estado. La primera se centra en las relaciones entre indígenas y ladinos en el campo, mientras la segunda retrata la condición de una indígena, una mestiza y una patrona. Los convidados de agosto presenta como protagonistas a mujeres provincianas y su contexto histórico. En Álbum de familia se retrata la condición de la mujer mexicana citadina de clase media. Ensayos y periodismo. El libro Mujer que sabe latín desarrolla al inicio algunas ideas en torno a la dominación ejercida sobre la mujer, por lo que se le considera como precursora del feminismo en México, aunque ella nunca se consideró como tal. El resto del libro se integra de comentarios sobre Isaac Dinesen, Doris Lessing, Natalia Ginsburg, Simone Weil, Ulalume González, María Luisa Mendoza, María Luisa Bombal, Clarice Lispector, Silvina Ocampo y Virginia Woolf. Juicios sumarios es otra colección de ensayos que abordan autores y obras de la literatura mexicana. Rosario colaboró en Excelsior de 1963 a 1974 con reseñas críticas sobre autores contemporáneos, reflexiones sobre la condición de la mujer en México o anécdotas sobre su estancia como embajadora en Israel. Estos textos fueron publicados en Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos. El uso de la palabra y El mar y sus pescaditos también recuperan su labor periodística. Obra póstuma. El Eterno Femenino, obra iniciada en 1971 en Tel Aviv, fue traída a México por el traductor y albacea literario de Castellanos, Raúl Ortiz y Ortiz, pero ella ya no pudo verla publicada. En esta obra, a través de la intervención de la protagonista, se da un recorrido histórico del papel de la mujer en México con personajes como Eva, la Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, Adelita y la emperatriz Carlota. De manera póstuma también se publicaron Cartas a Ricardo y Rito de Iniciación, novela de 1964 que la escritora había considerado mal lograda. Sobre Rosario. La producción escrita de Rosario Castellanos ha sido revalorada en las últimas décadas tanto por críticos como por lectores y escritores. Tal es el caso de Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco. La primera considera que Rosario fue una gran escritora que preparó el camino para las que vendrían después. El segundo afirmó que no se leyó correctamente a Castellanos en su época debido a que aún no se tenía conciencia clara de la doble condición de mujer y de mexicana, ni de cómo lo planteaba en el texto literario.